Lo primero que todo, muchísimas gracias por tan generosa introducción. Y por supuesto, es todo un privilegio compartir panel con el licenciado Ramón Vera. En la mañana de hoy nos toca desarrollar el tema de las perspectivas económicas del 2026. Efectivamente, exponer datos que sirvan de guía, de orientación para que nuestras organizaciones tomen las mejores decisiones y puedan maximizar su aporte al desarrollo nacional. En este orden de ideas, la propuesta de la conversación de hoy es que comencemos con las grandes tendencias globales, luego efectivamente nos paseemos por el panorama latinoamericano y pues como punto de cierre, pues efectivamente nos adentremos a las particularidades del desempeño económico venezolano durante el presente año. Entonces, en este sentido, lo primero que hay que destacar es que en la humanidad, pues efectivamente estamos experimentando pues, un proceso acelerado de acumulación de conocimiento. Y eso lo podemos ver con datos muy concretos. ¿Cuánto tiempo efectivamente tuvo que transcurrir durante el siglo XX para que se diera la primera duplicación del conocimiento? 50 años. Es decir, en el año 1950, el conocimiento acumulado duplicaba al conocimiento acumulado del año 1900. Ahora, de acuerdo a este científico hindú de apellido Pillana, él plantea que la explosión de las tecnologías de información y comunicación ha facilitado la generación de conocimiento. Y como consecuencia de ello, en el año 2019 ya planteaba que el conocimiento se estaba duplicando anualmente. Y lógicamente, si el conocimiento se estaba duplicando anualmente, las posibilidades de generar nuevos bienes y servicios, las posibilidades de innovar, pues estaban creciendo también con efectivamente con una mayor velocidad con el paso del tiempo. Y es lógico que ocurra así, porque si nos ponemos a pensar cómo está evolucionando el universo, pues, según el cual, y utilizamos la teoría del Big Bang, según la cual el universo no solo es que está creciendo, sino cada vez a una velocidad más acelerada, pues es lógico que el conocimiento también esté presentando ese comportamiento. Y por lo tanto, la posibilidad de generar nuevos bienes y servicios y por lo tanto la necesidad de innovación por parte de las organizaciones. Entonces, dada esta explosión de crecimiento, entonces, de conocimiento, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de aprendizaje más favorable para podernos comportar de manera exitosa en este contexto? Podemos pensar que cada organización de manera individual tiene la posibilidad de adquirir todo el conocimiento que requiere o tendrá en una mayor ventaja una organización que esté dispuesta a compartir su conocimiento con otras y efectivamente también a recibir el conocimiento de otras. Entonces, aquí esta primera característica nos revela la necesidad de ir creando comunidades de conocimiento para que así la información pueda fluir más rápidamente y, lógicamente, eso facilite que las organizaciones se puedan mantener al día, pues tomando en cuenta pues esta explosión de información que está ocurriendo a escala global. Entonces, entendido eso, el siguiente punto a entender es que cuando nosotros hablamos de tecnología, básicamente lo que estamos
proponiendo, lo que estamos procurando es aprovechar en términos prácticos el conocimiento científico. Cuando hablamos de tecnología, o a la tecnología la definimos como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Ahora, de nuevo, ¿cómo se aprovecha de mejor forma el conocimiento científico? Si una organización se aísla y básicamente empieza a tener hallazgos, o si esos hallazgos son compartidos con otras organizaciones y de ese intercambio de impresiones, de ese intercambio de opiniones, de pareceres, de hallazgos, empiezan a surgir rasgos comunes, patrones comunes que permitan la elaboración de instructivos de buenas prácticas que permitan a su vez que la productividad de las organizaciones se incremente. Entonces, lógicamente aquí de nuevo vemos la importancia de la colaboración como un elemento clave para el desarrollo empresarial. Ahora, un punto muy importante a destacar aquí es que estos avances tecnológicos han generado que muchas actividades estén cambiando en su lógica de costos. Y para muestra un botón. En este momento tenemos una asistencia que efectivamente en la sala en este momento es inferior a su capacidad máxima. Entonces, ¿qué ocurriría si se conecta una nueva persona? ¿Estaría incurriendo nuestra organización en costos adicionales? La respuesta es negativa. Y entonces, por eso es que un prominente científico social, Jeremy Rifkin, en el año 2014, elabora este libro con este título tan provocativo: La sociedad marginal, la sociedad del coste marginal cero. ¿Qué significa eso? Eso significa que los costos en la esfera digital tienen una lógica distinta, un comportamiento distinto a la esfera física. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo de la esfera física. Supongamos que tenemos una hacienda y que esa hacienda la dividimos en 3 parcelas, y que la parcela A es más fecunda que la parcela B y la parcela B más fecunda que la parcela C. ¿Dónde empezamos a sembrar? Lógicamente en la parcela más fecunda, en la parcela A. Luego, cuando copamos toda esa parcela, cuando utilizamos plenamente ese espacio, es que nos vamos a pasar a la B. Y posteriormente, una vez que utilicemos todo el espacio de la parcela B, nos pasamos a la C. ¿Qué va a ir ocurriendo? En la medida en que nos vamos pasando de la parcela más fecunda a la menos fecunda, pues producir una unidad adicional de alimentos va a ser más costoso. O sea, eso ocurre en el suelo. Ahora, ¿qué estamos diciendo que ocurre en la esfera digital? En la esfera digital, mientras no lleguemos al tope máximo de capacidad de atención, es posible proveer un producto sin que eso genere un costo adicional a la organización. Entonces, eso implica una nueva lógica. Y en el caso concreto de esta comunidad de software administrativo, es bajo esa lógica que se rige buena parte de nuestra actividad económica, por no decir básicamente toda nuestra actividad económica. Entonces, este punto hay que entenderlo, porque dado ese comportamiento de los costos, entonces las posibilidades de crecimiento de la oferta de nuestros productos, pues se amplía de manera sustancial, pudiéndolo hacer además desde el punto de vista financiero de forma viable. Planteado esta característica, entonces veamos qué está ocurriendo con la importancia de la esfera digital
en el mundo de hoy. En el año 2017, es decir, con bastante antelación a la pandemia, podemos ver cómo mientras la economía mundial en promedio, según el Fondo Monetario, crecía un 3,8%, el comercio electrónico estaba creciendo 13%. Repetir, mientras la economía mundial en promedio crecía 3,8%, el comercio electrónico estaba creciendo 13%. ¿Qué significa eso? Que el ámbito digital cada vez es más importante en la actividad económica. Eso trae como consecuencia que una creciente cantidad de procesos tienen la lógica de costos que sobre la cual acabamos de reflexionar de la nueva economía. Y eso implica, pues, mayor exigencia, mayor competencia para nuestra organización. Entonces, lógicamente, para poder satisfacer esos mayores requerimientos, esas mayores exigencias por parte de nuestros clientes, pues la necesidad de innovar cada vez se hace más relevante. Ahora, ¿quiénes en el mundo efectivamente están liderando, pues, los procesos de innovación? ¿Cuáles son los países en donde efectivamente los procesos de innovación se están presentando con mayor intensidad en el mundo digital? Con estos datos del 2021 podemos observar que efectivamente esos procesos de innovación, sobre todo en la esfera digital, están ocurriendo con mayor intensidad en Estados Unidos y China. Y además hay que decir que esas innovaciones que efectivamente se realizan en el ámbito digital, luego son trasladadas, pues, efectivamente al ámbito físico y van generando reducciones de costos en el mundo físico y como consecuencia de ello, pues mayores posibilidades de producción y de generación de riqueza. Ahora, el punto clave aquí a destacar es que hemos visto cómo en los últimos años, pues el gran campo de batalla, efectivamente la actividad económica en donde se están invirtiendo, o el gran tema en el que se está invirtiendo la mayor cantidad de recursos en investigación, es la inteligencia artificial. Entonces, eso pues nos revela la necesidad de que investiguemos y de que conozcamos un poco más a fondo cómo funciona la inteligencia artificial, qué cosas se integran, qué cosas son necesarias para que efectivamente la inteligencia artificial pues, pueda seguir progresando, pueda seguir desarrollándose. Y entonces aquí tomamos una fuente que tiene bastante credibilidad en el tema. ¿A quién tomamos? Al CEO de NVIDIA, Jensen Huang. ¿Por qué efectivamente podemos hablar que esta es una fuente relevante? Bueno, porque precisamente su compañía en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento efectivamente en su valor en los mercados bursátiles como consecuencia del rol destacado que tiene, pues, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en este orden de ideas, pues, este empresario nos plantea que para que funcione la inteligencia artificial tenemos que integrar las siguientes capas. La primera capa, energía. La segunda capa, chips e infraestructura de computación. La tercera capa, la infraestructura de la nube. La cuarta capa, los modelos de inteligencia artificial. Y la quinta capa, que son las aplicaciones. O sea,
Aquí tenemos que decir sobre este conjunto de capas varias cosas. Un primer elemento, en materia de energía, pues Venezuela tiene mucho que decir en los próximos años. Tenemos 7 grandes fuentes de energía. ¿Cuáles son? Petróleo, gas natural, carbón, energía eólica, energía solar, energía hidráulica y energía nuclear. En esas 7 grandes fuentes, Venezuela tiene un importante potencial. Tanto así que inclusive en la energía nuclear, Venezuela cuenta con uranio, que es el combustible para los reactores de segunda generación, y torio, que es el combustible para los reactores de tercera generación. Ahora, no se nos escapa el hecho pues, de que efectivamente esta actividad se está generando desde Maracaibo, es decir, en la capital del estado Zulia. Y en el estado Zulia, pues también tenemos potencial en 5 de estas 7 fuentes de energía. ¿Cuáles tenemos potencial? Petróleo, gas natural, carbón, energía eólica y energía solar. Es decir, que no es casualidad que en las últimas semanas pues, hayamos observado que se esté hablando mucho de Venezuela en los noticieros internacionales. ¿Por qué? Porque dada efectivamente nuestra vasta base de recursos energéticos, pues tenemos un rol que jugar en este proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Y por supuesto, hay posibilidades, eso implica la apertura de posibilidades de crecimiento. Ahora, en esta comunidad hemos venido siguiendo con atención pues, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por eso, en tiempo reciente, y Dios mediante también en una oportunidad próxima, también vamos a empezar a hablar de la infraestructura de la nube. Y pueden ver en nuestro canal de YouTube seminarios sobre la nueva nube, que por supuesto seguiremos realizando en el transcurso del presente año. Ahora, ¿en qué coinciden los expertos en la materia? Que una gran cantidad de innovaciones se van a desarrollar utilizando la inteligencia artificial. Básicamente, eso es lo que significa que se van a desarrollar muchas aplicaciones. Y entonces aquí también, pues, esta comunidad de software tiene mucho que decir, pues, en los próximos meses, en los próximos años. Generar esa cantidad de innovaciones para contribuir a la formación de un mayor nivel de riqueza, pues obviamente va a ser un rol, un propósito muy importante que tiene que llevar a cabo esta comunidad. Entonces, visto eso, vamos a ver cómo se está configurando ese panorama mundial, cómo está aconteciendo esa carrera por el predominio en la inteligencia artificial que efectivamente está teniendo lugar entre Estados Unidos y China. Entonces tenemos que seguir con mucha atención esa carrera, porque ciertamente se trata de 2 competidores que tienen buenas condiciones, buenos elementos para realizar ese desarrollo. Si quisiéramos hacer una analogía, bueno, hoy durante esta década, pues efectivamente esta competencia por el predominio en la inteligencia artificial, pues podríamos asimilarla a la competencia que en el siglo pasado por la conquista de la Luna tuvo lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces,
¿Qué cartas tiene cada uno de estos competidores? Bueno, como vimos en una lámina previa, son los dos países que están invirtiendo más en investigación. O sea, no es casualidad de investigación en el ámbito digital. Entonces, no es casualidad que sean las dos principales potencias económicas del mundo, pero sobre todo no es casualidad que cada vez establezcan una mayor diferencia con las siguientes economías. Y entonces, veamos qué nos dicen estos datos. De acuerdo a estos datos, Estados Unidos en un año genera la producción de Alemania en 6 años. Y China en un año genera casi 4 años de producción de Alemania. Entonces empezamos, obviamente, esas diferencias relevantes existen. Pero que en todo caso, en términos de producción y en términos de tamaño de mercado, de momento, pues los Estados Unidos todavía tienen una ventaja en relación a China. Ahora, China también tiene elementos importantes a su favor. Y uno de esos elementos importantes es que es el país con mayor nivel de reservas de tierras raras. En términos prácticos, casi la mitad de las reservas a escala global de tierras raras se encuentran en China. Y entonces, por supuesto, como este es un componente muy importante del desarrollo de la inteligencia artificial, pues lógicamente es una carta fuerte, es una característica fuerte que tiene China para ir desarrollando, pues ir avanzando en esta carrera que, como planteábamos previamente, es la carrera central, fundamental en el ámbito económico en el presente. Ahora, una vez que nos paseamos pues, por este contexto global, entonces resulta pertinente mirar un poco qué pasa en nuestro vecindario. Y entonces tomamos esta muestra de 10 países sudamericanos, pues tomando en cuenta las proyecciones que plantea la CEPAL, y podemos observar cómo Venezuela, para octubre del año pasado, ya ha presentado una estimación de crecimiento que superaba a la mayoría de los países en Sudamérica, de 3%. El país que para octubre del año pasado, de esta muestra de 10 países, tenía una mayor estimación de crecimiento, era Paraguay, 4%. Ahora, lógicamente, el escenario en Venezuela se ha modificado de manera importante en las últimas semanas. Efectivamente, hemos podido observar anuncios de inversiones que permitirían efectivamente, con montos relativamente bajos, incrementar en una primera etapa de manera considerable la producción petrolera. Entonces, básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que actores que ya tienen presencia en el país, en el sector energético, con montos de inversión que, dada la magnitud de estos actores, para ellos son bastante accesibles y relativamente bajos, estaríamos hablando de un crecimiento considerable de nuestra producción petrolera. ¿De cuál porcentaje? Bueno, dependiendo de las estimaciones, los más conservadores hablan de un crecimiento de 20% de la producción petrolera, los más optimistas de 30% de la producción petrolera. ¿Y esto qué significa en términos de la actividad económica general en Venezuela? Bueno, esto en términos de la actividad económica general en Venezuela, pues efectivamente permite plantear de manera plausible que la tasa de crecimiento económico de Venezuela durante este año puede alcanzar los 2 dígitos, es decir, puede ser de 10% y hasta un poco más.
Pero sobre todo lo más importante es que este ritmo de crecimiento se pueda sostener, efectivamente podamos entrar en una etapa de crecimiento sostenido que permita incrementos en el nivel de bienestar como los que experimentó la sociedad venezolana en el siglo XX como resultado pues de la irrupción de la actividad petrolera en nuestra economía. Entonces el punto aquí es que tenemos una oportunidad, lógicamente, para que esa oportunidad sea lo mejor aprovechada posible. Es importantísimo que esta gran cantidad de recursos energéticos luego efectivamente nos sirvan como escalera, como puente para insertar a Venezuela exitosamente en el tema de la inteligencia artificial. Es decir, en el mundo que no solo hablemos de petróleo, sino que hablemos de una estrategia integral de nuestra fuente de energía y luego con esa estrategia integral de nuestra fuente de energía, levantemos los recursos necesarios para tener la formación, el conocimiento que nos permita insertarnos en los mejores términos posibles en la carrera de inteligencia artificial, en las capas pues, que nos resulten más atractivas de la actividad de la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué hay razones para este año ser optimistas y pensar que efectivamente nos encontramos frente a una perspectiva favorable que evidentemente nos invita a prepararnos para atender una mayor cantidad de requerimientos? Bueno, uno de los principales centros de investigaciones en materia de historia de la economía es el Centro de Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Groningen. En este Centro de Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Groningen hizo su carrera un muy destacado historiador de la economía, el profesor Angus Maddison, que efectivamente inició en este centro un proyecto de recopilación estadística a escala global y luego, lógicamente, efectivamente constituyó equipos de trabajo que han seguido recopilando información después de su fallecimiento. ¿Y qué nos indica la información recopilada por este prestigioso centro académico? Bueno, los Estados Unidos, efectivamente, fueron la potencia económica predominante del siglo XX. Por supuesto, su población experimentó un importante incremento en su nivel de bienestar material. De hecho, en concreto, entre 1900 y 1980, siempre pues efectivamente ocupando el lugar de privilegio en materia de producción total y teniendo pues uno de los principales lugares efectivamente en el rubro de ingresos per cápita, siempre estaba entre los países pues con mayor ingreso por persona. Esta última variable, el ingreso por persona, creció durante los primeros 80 años del siglo XX en Estados Unidos 3,7 veces. Es decir, por cada dólar que ganaba un ciudadano norteamericano en 1900, en 1980 ganaba 3,7. Estos cálculos, por supuesto, efectivamente se hacen en términos de poder adquisitivo, es decir, descuentan pues, todas las distorsiones que genera la inflación. En el caso venezolano, esa mejora del bienestar, esa mejora del poder adquisitivo del ciudadano promedio, registró un incremento de 8,8 veces durante el mismo periodo. Es decir,
por cada dólar que ganaba un venezolano en 1980, ganaba 8,8 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que nuestro ingreso se incrementó a una velocidad mucho mayor como resultado de aparición de la irrupción de la actividad petrolera en nuestro escenario económico en comparación con el ingreso per cápita de la principal potencia económica mundial. Es decir, que tenemos una oportunidad de crecimiento importante y que lógicamente si logramos que esta oportunidad de crecimiento luego se traduzca en la inserción de Venezuela en términos muy exitosos en la industria de inteligencia artificial, podemos generar pues crecimiento económico por mucho tiempo. Entonces el punto es que se está abriendo la puerta de la oportunidad. Hay que saber aprovechar. Y entonces, ¿en qué se deben enfocar las empresas? Bueno, las empresas se deben enfocar y esta comunidad de programadores de software en 4 puntos importantes. Primero, en las reformas legales, que efectivamente ya están empezando a acontecer. Esto implica prepararnos para ellas y, por supuesto, modificar nuestros productos en la medida que así sea necesario. Segundo, como entendemos efectivamente vienen inversiones importantes para la industria petrolera, entonces hay que estar pendiente de la atención a los proveedores de la industria petrolera. Pero más aún, como esos proveedores a su vez tienen proveedores, entonces tenemos que estar pendientes de los proveedores de la industria petrolera y de los sectores vinculados. Tercero, se trata de una actividad pues, que efectivamente tiene un componente físico importante, entonces hay que atender a las zonas de producción, pero además también hay que atender a los centros administrativos en donde efectivamente las organizaciones que vienen a realizar las inversiones van a colocar sus cuarteles generales. Entonces, esto implica pues, un movimiento interesante de empresas en ámbitos geográficos dentro de nuestro territorio nacional, tales como, por ejemplo, Anzoátegui, Monagas, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Y cuarto, un tema clave. Es verdad que tenemos una perspectiva económica favorable, pero debemos entender que el dinero es a la actividad productiva, cumple la misma función en la actividad productiva que la sangre en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que, así como es conveniente tener un flujo sanguíneo adecuado, bueno, hay que efectivamente manejar el flujo de caja de manera adecuada, de manera pues que no se generen inconvenientes por metas excesivamente ambiciosas que no cuenten en un determinado momento con los recursos oportunos para atender. Ahora, al final, o como comentario final, ¿qué debemos extraer de este contexto? Bueno, como comentario final debemos extraer de este contexto que nuestro propósito como organizaciones debe ser contribuir al crecimiento del país. Y entonces, ¿cómo contribuimos al crecimiento del país? Realizando innovaciones, pero además estando dispuestos a desarrollar trabajo colaborativo. ¿Y por qué decimos que desarrollando innovaciones? Bueno, porque efectivamente la innovación tiene la característica de permitir superar situaciones adversas, revertirlas y efectivamente inclusive generar tendencias positivas. Eso lo podemos ver en un ejemplo abstracto y con conceptos tan duros como por ejemplo el de la desesperanza planteado por el notable científico Víctor Frank. Víctor Frank definía la desesperanza como el sufrimiento sin propósito. Entonces tenemos esta ecuación de que desesperanza es que sufrimiento menos P que propósito. Y en los casos extremos,
el propósito vale cero. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros efectivamente multiplicamos por menos uno esa ecuación? Es decir, aplicamos una técnica innovadora. La desesperanza se transforma en esperanza, el propósito que está restando pasa a sumar y el sufrimiento que está sumando pasa a restar. Entonces, básicamente, ¿qué queremos decir con esto? Que vamos a enfrentar contingencias, lógicamente, pero como tenemos un propósito noble elevado, pues efectivamente vamos a contar con la fortaleza de ánimo para superar esa contingencia. Y en este sentido, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra expectativa? Contribuir al crecimiento económico del país. Ahora, para eso es muy importante que las organizaciones estén dispuestas a establecer alianzas que permitan cubrir con mayor efectividad los crecientes requerimientos pues, que efectivamente va a tener el mercado. Y entonces, con esa actitud, nosotros podemos hacer nuestras las palabras que nos legó Andrés Eloy Blanco en un verso que decía: lo que hay que hacer es ser mejor, sin decir que ese es bueno ni que ese es malo. Lo que hay que hacer es amar lo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos, corazón y cabeza, y después ir a lucrar. Vamos efectivamente a estudiar para tener el conocimiento, para después poder aplicar, poder aprovechar en términos prácticos ese conocimiento científico que nos permita contribuir de manera efectiva al crecimiento del país. Muchas gracias. Y ahora tengo el privilegio de dejar en el uso de la palabra al muy estimado licenciado Rivera. Bueno, después de estas palabras del profesor, no me queda mucho que hablar académicamente. Ahora vamos a aterrizarlo del lado nuestro. Un privilegio para todos nosotros tener a un académico como el profesor Gustavo dentro de nuestro entorno, de nuestra comunidad, que nos abre una visión muy clara de lo que es la economía mundial, latinoamericana y específicamente, este caso, Venezuela. Vamos a ver con estas perspectivas qué es lo que nosotros hemos preparado en Saint. Quiero arrancar con unas premisas. En Saint no vamos a usar el dolo, por muy bueno que sea, lo que hace la exageración de los vendedores, a decir cosas que no existen. Por ejemplo, en América Latina nadie está desarrollando inteligencia artificial. Se está desarrollando el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestros productos. Entonces, no podemos permitirnos decir eso, que nosotros estamos desarrollando inteligencia artificial cuando no es cierto. ¿Por qué no ha salido la versión con inteligencia artificial? Porque tenemos que cumplir con ciertas regulaciones en varios países, que son básicamente regulaciones fiscales. Ya está la versión, ya la estamos revisando de nuevo para cumplir con esta normativa. Vamos ahora con los puntos específicos que dice el profesor. La colaboración en la nueva economía. Vamos a traernos a nuestra comunidad Saint. Por ejemplo, el uso de marca. En Saint, como organización, nunca se ha cobrado un royalty o un fee por el uso de la marca Saint. Y resulta que los canales integradores con mayor éxito, por lo menos económico, usan la marca Saint como propia. Eso es parte de nosotros haber invertido en una marca y que todos podamos, colaborando unos con otros, explotar esa marca. Está en 17 países conocidos y que hemos sabido trabajar. El egoísmo que nos planteaba Adam Smith va con pensamientos que no son los que nosotros manejamos acá en una teoría que estamos desde el inicio usando, que es teoría de juego, teoría colaborativa. Adam Smith, vamos a buscar, es claro, en esta perspectiva del 2026. Y lo otro relacionado con la capacitación. Nosotros tenemos que capacitar.
sea, a volvernos a capacitar. Entiéndase que recapacitar no es a instruir para que podamos dar mejores servicios. Es muy feo ver cómo hay software de 50, 60, 70 dólares, hay unos de 20, 30, 40 mensual, que venden cosas que nosotros tenemos por 20 dólares, 30 dólares anuales funcionando. ¿Qué les digo de una vez? El Professional en este 2026 va a pasar a tener costo cero. Vamos a tener versiones en Android con costo cero para ya no trabajar más con esas aplicacioncitas que dicen que son aplicaciones, lo que hacen es facturar datos. La utilización de la marca, se lo dije, la IA en Latinoamérica. Nadie, ningún país está invirtiendo en inteligencia artificial en América Latina. El 53% de la inversión de inteligencia artificial se hace en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el conocimiento lo único que genera riqueza. También tenemos que verlo dentro de nuestros canales integradores. Los que más están generando riqueza son aquellos que se han instruido más. Estos webinars que vienen ahora sobre cómo usar el nuevo servidor de reglas de negocio Sign, que nosotros le decimos servidor web Sign, nos va a permitir adaptar mejor particularidades de cada empresa a nuestra aplicación. Sign se va a dejar manejar por lo de las triquiñuelas dentro de las empresas. No, no lo vamos a hacer. Y mucho menos ahora que va a ser necesario tener empresas ordenadas, organizadas y auditadas por empresas respetadas. Les puedo poner un ejemplo de Sign. Cuando nosotros hicimos negocio con Bell South, hace muchos años atrás, lo primero que nos pidieron fue 5 estados financieros auditados por una firma reconocida. Y nosotros llevamos 10 años por la misma firma que auditaba a Bell South. En menos de 3 semanas firmamos un contrato. Simplemente por tener números claros y serios. Las empresas ya no pueden, a partir de este 2026, ser climáticamente exitosas. Porque a nivel de todo el continente se está poniendo orden. Eso de la facturación electrónica o digital, o como la llamen en cada uno de los países, no es casualidad. Es poner orden en el área fiscal. Y eso tenemos que aprender nosotros a hacerlo. Y que los asesores vean cómo pueden reducir esa brecha del pago de impuestos al Estado. Estamos hablando ahora de la inteligencia artificial en Sign. Lo que nosotros vamos a utilizar es una herramienta que está dentro de la capa de reglas de negocio, que cualquier canal integrador podrá usar la inteligencia artificial que más le convenga al usuario, llámese Grow, llámese Gemini, llámese Copilot, la que mejor se le con la base de datos de Sign. Porque nosotros no vamos a tener que migrar esa base de datos a una nube para que en esa nube, que es costosa, nos dé los resultados. Nosotros estamos en capacidad que esa tecnología que hemos desarrollado pueda ser interpretada por cualquier inteligencia artificial y de respuesta, obviamente, teniendo el hardware que el profesor decía de la infraestructura necesaria para que haya una respuesta aceptable, sin exponer la base de datos más allá del ámbito que nosotros permitamos. Por eso hay que instruirnos de cómo crear la infraestructura, de cómo dar la permisología, de cómo desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, a ver, imagínense que yo le pregunte a mi aplicación, a mi base de datos, si el señor Guillermo Rivero compró hoy en la compañía y me diga sí o no. Y si me dice sí, ¿qué compró? Y si me dice que compró, ¿qué margen de utilidad bruta tengo? Y alimentándonos de nuestra contabilidad, diga, y aproximadamente cuánta utilidad neta me está generando este cliente específico, Guillermo Rivero, y tenga esa capacidad de responder a una velocidad aceptable. Que vamos a necesitar un servidor que por lo menos tenga 16 gigas en RAM y tenga 2 terabytes en base de datos.
Eso, en disco duro, perdón. Eso es otra cosa. Con un procesador que valga la pena. Y no decir que estoy montando una inteligencia artificial. Ustedes quieren montar un bot contra la base de datos. El señor Samuel, que es el único que no tiene perspectivas económicas aquí buenas dentro de la compañía, porque la tarjeta de crédito últimamente, sus perspectivas económicas no son muy buenas. Van a tener que endeudarse. Él va a dar varios webinars de cómo usar nuestra tecnología para que incluso podamos hacer bots personalizados a cada uno de nuestros usuarios. Y la infraestructura que debemos desarrollar es una infraestructura local. A ver, ¿alguien recuerda Annual Cloud? El doctorado que pagamos aquí sobre que la nube tradicional no es la aplicable para la pyme, sino la nueva nube. Yo les invito a que empecemos a leer y a estudiar sobre la nueva nube. La nueva nube no es eso que están vendiendo, que el sistema de facturación tiene que estar en la nube. Yo puedo tener un sistema de facturación en la nube, pero la nueva nube, la disponibilización de toda mi información o la que sea necesaria para hacer facturas, para hacer consultas, para que yo tenga una organización integrada y colaborando hacia un objetivo. Parte de lo que se va a eliminar en esta nueva economía es la intermediación. Entonces tenemos que confrontar que venderle a esas empresas de intermediación le vamos a regalar el software, le vamos a regalar el profesional, ¿no? En términos regalo, no me lo entiendan como regalo, sino como costo cero, porque ustedes son los que van a vender la asesoría, el soporte y el acompañamiento a estas empresas que necesitan solo un sistema de facturación, cuenta por cobrar, cuenta por pagar. Y vamos a tener una aplicación en Android para aquellos que no tienen para invertir en suficientes hardware. Y a lo largo del tiempo veremos cuánto es el costo de la nube local y de la nube tradicional. Les anticipo que la nube tradicional es un costo muy elevado para una pyme. Eso de ofrecerles por usuario que van a tener una inteligencia artificial que no es inteligencia artificial de la aplicación, sino que se lleva en la base de datos y la tienen en un servidor que nadie sabe dónde es, y tienen, por ejemplo, un servicio que vi por allí que me llamó mucho la atención, es para supermercados. Yo te voy a dar el precio que tú deberías vender para ser competitivo con el resto de los supermercados, pero lo compara contra la misma base de datos de ellos, de otros supermercados. Eso puede ser incluso considerado como un delito informático si no tienen el permiso de utilizar esa base de datos. Nosotros queremos decirle que estamos trabajando enormemente. El otro director que también está aquí presente en la exposición está allí, escuchando. Nuestro compromiso es entregar los mejores productos para seguir teniendo la mejor tecnología. Y no vamos a usar dolo bueno, porque el dolo de todas maneras es mentir para poder vender. No vamos a tener puerta trasera, como nunca lo hemos tenido, ni vamos a vender con escotes, ¿ok? Ya ustedes saben a lo que nosotros nos referimos. Vamos a seguir vendiendo como siempre hemos vendido, diciéndole al usuario lo más conveniente que debe tener él para ser exitosamente económico. Hablando en términos económicos, y su organización sepa en qué posición está, dando indicadores de gestión ahora en tiempo real, porque vamos a tener la presentación que va a tener el ingeniero Samuel Acosta. De verdad estoy contento porque es como tener un estado financiero en la mano. Va a estar, ingeniero, en Android y en iOS. En las dos cosas, ok. Y con la posibilidad de hacer la consulta a el administrativo. Y en la contabilidad también hay importantes anuncios que los haremos luego, porque no solamente vamos a tener un sistema contable, sino un sistema que nos va a dar referencia y nos va a dar informes y nos va a colaborar como contador público y para los empresarios como explicar mejor los estados financieros, porque hay muchos que no entienden los estados financieros.
¿Cierto, licenciada? Esa es la licenciada Ana Belén. Entonces, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas para concluir este primer webinar del año. ¿Les parece? Necesitamos comentarios y preguntas para poder empezar a responder. Pablo Segueda dice que todo es estupendo. Me gusta que digan las cosas malas, las cosas buenas, para eso es que trabajamos. La versión es pronto posible. Recuerden que tenemos que cumplir con normativas en varios países, Panamá y Venezuela. Hay que satisfacer a todas esas regulaciones, pero muy pronto está. Vamos a sacar una primera versión para que ustedes la manejen. ¿Ok? Ramón Medina, perfecto. Estamos esperando más comentarios. No tenemos más comentarios. A ver. Julián Medina, costo cero del professional. Espera que salga. Ya está por salir. Potencia, que excelente. Potencia dice aquí. Excelente, tiene previsto estas perspectivas. ¿Cuáles son los sectores de crecimiento, canales que apuntan a las soluciones? El profesor lo dijo al principio de la presentación. Ángel, ¿cuáles son los sectores de crecimiento que se esperan? No solamente en Venezuela, en varios países de América Latina. Esto va a estar grabado, Samuel, se está grabando para publicarlo, para que lo revisen al principio, los sectores de crecimiento. Todos los canales integradores cerrada, entregada la nueva versión para la revisión. Obviamente recuerden, Pablo, sé que era que se firmó un contrato por la responsabilidad penal en Venezuela que tienen los canales integradores si hay algún tipo de triquiñuela en un usuario. Esa ley está vigente, la ley de delitos informáticos también está vigente. Una da 8 años de prisión y la otra da 10. En uno de los dos casos me gustaría ver. Pablo, eso está así. Aquí tenemos una, ustedes conocen a Anabel Leal, ella es muy estricta. Y el director legal, el doctor Alberto Rodríguez, ese es más estricto todavía. ¿Algún otro comentario? Ahora es la oportunidad. Me peiné y todo para que preguntaran. Pueden decir cualquier barbaridad. Pablo se ríe. Pablo, ve, yo tengo dónde peinarme. Estamos de acuerdo con Jairo. Es el momento de invertir. Jairo está en una de las zonas que vaya a tener mayor crecimiento. Jairo, hay que tener en cuenta que que regresaría los sistemas de gestión de personal, todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Esa parte que es como una medicina preparada que tenemos dentro de la aplicación, todos esos reportes van a regresar. Porque son exigencias, si llegan otras empresas petroleras transnacionales, son exigencias de esas empresas transnacionales. Así que va a haber mucho trabajo si todo, en el caso venezolano, va hacia ese ¿okay? No hay que dormirse. Hay gente que no opina.
Ajá. A ver, señor, aquí dice JMR Software System. Esperar que las cosas cambien. No, no debemos esperar que las cosas cambien. Debemos anticiparnos. Aquí hemos esperado que la nueva nube saliera y hace 14 años no hubiésemos desarrollado el Anual Cloud. No hubiésemos aprendido todo lo que hemos aprendido. Así que hay que empezar a trabajar ya. No podemos esperar. Nutrirnos de información demora también tiempo y hay que empezarnos a capacitar. Henry Silva, de acuerdo. Tenemos que ser proactivos y no debemos ser reactivos. Argel Arias. Si existen proyecciones, Argel, tenemos alianza con bancos, con empresas de facturación digital, con empresas de inteligencia artificial, y así vamos a seguir con universidades. Y, a ver, todo lo básico está en el core design. La comunidad es el punto de que todo el mundo haga aplicaciones. Tenemos más de 17 casas de software haciendo aplicaciones alrededor de design. Para eso se llama comunidad design. Por eso es que eso siempre ha estado en nosotros. Sí, la hemos tenido, Pablo, siempre hemos tenido una versión sin costo, tener una versión de 20, 30 dólares, de 30 dólares, perdón. En el mercado es prácticamente una aplicación sin costo, lo que pasa es que para que tuviera, hay gente que no valora cuando se dice que el producto no tiene costo, así que ustedes no lo vendan como sin costo, es para que ustedes tengan mayor beneficio. O sea, no voy a montar este producto que vale 20 dólares mensuales o 10 dólares mensuales, yo te monto uno sin costo y ya. Sin costo no, el costo es mío. Y te va a hacer todas las cosas que no hace lo otro. Y aquellos que le vamos a montar una versión Android. Eso esperen mes de abril, mayo, va a estar la versión en Android, con base de datos local. Así que no nos preocupemos por esa parte. Eso es para tener flujo de caja diario. Nosotros debemos apuntar a clientes que son los que nos van a dar verdadero flujo de caja para crecimiento como canales integradores. Pablo, hay una cosa que quiero decir. Assign, cada vez que se le exige orden a las empresas, nos va bien. Porque nosotros siempre hemos vendido orden. Porque nosotros somos una empresa que genera software de administración de recursos dentro de las organizaciones. Para que la gente tenga indicadores de gestión, para que sepan en qué punto están, si son rentables o no. Nosotros no somos una organización de que vamos a hacer facturas para cumplir con alguna normativa y tú haz lo que tú quieras por debajo. No, nunca lo hemos sido y no creo que aquí tenga nadie el pensamiento de que Sain va a ser una organización que ofrezca triquiñuelas. ¿Algún otro comentario? Le vamos a decir algo. ¿Qué es un especial? Un especial es tres formas de hacer negocio en Sain. Es un negocio financiero. Yo invierto dinero y veo cuál es el retorno de la inversión. Señores, el retorno de la inversión en los puntos, sáquenlo bien, son 12 capitalizaciones mínimas anuales al 20%. Amortización no, eso se llama interés compuesto. En el interés compuesto creo que llegan a algo así como al 200 y tanto por ciento de lo invertido. Piénsenlo. Eso más que otro negocio no puede verse de otra manera.
Disculpen que me haya cambiado de máquina, pero aquella tuvo un problema con la electricidad. Bueno, el amigo Jairo nos está preguntando por la posibilidad de dolarización. Y bueno, efectivamente hay que decir que hay otros problemas relevantes y que en términos de dolarización, lo que sí va a ocurrir seguramente, vamos a tener más ingresos en dólares y hasta ahora efectivamente la información que proviene, vamos a decir, de los centros de poderes, el foco va a estar en la maximización de la producción petrolera. Entonces, ¿cuál es el punto aquí a destacar? Que como ya tenemos actores en el sitio, ya esos actores tienen la información para realizar las inversiones que con bajos montos les permitan importantes incrementos. Y ya después sí viene una segunda etapa en donde efectivamente sí se va a requerir mayores volúmenes de inversión para continuar con el incremento de la producción. No, le voy a poner algo más claro. A lo mejor Jairo se quiere referir a la dolarización de la economía venezolana. Hay una cosa que es de facto y otra cosa que es de derecho. De derecho, primero, no hay una ley para acabar con el Banco Central o ponerlo de acuerdo. Segundo, ¿cuál es el beneficio de pasar la administración de la moneda a otro país? Esos son unos debates que no creo que en los próximos 2 o 3 años se aclaren, porque esos son unos debates, pasar el control de la moneda a otro país tiene sus pros y sus contras. Políticas de crédito, políticas de incentivo a las pequeñas y medianas empresas. A ver, los bancos centrales bien administrados son realmente necesarios y útiles dentro de una economía. Entonces, eso es una discusión que a nosotros no nos compete, pero sí podemos trabajar en la dolarización de facto, que es lo que hay actualmente. Eso es otra cosa. Sí, va a haber un mayor flujo de divisas. Va a haber mayor flujo de divisas y para que lo sepan, cómo se maneja correctamente el dinero o los bolívares o el manejo de la moneda de circulación nacional es como lo maneja SAIT. No como quisiera yo que fuera. No, así no funcionan las cosas. No es como yo quisiera, no es particularidad, no es egoísmo. Es como debe ser. Y nosotros debemos canalizar esa información de cómo debe ser para tener una mejor interpretación y dar indicadores de gestión sobre lo que nosotros queremos ver como economía, pero no lo que a nosotros se nos ocurre. ¿Ok? Vamos a ver las otras preguntas. Oh, sí, ya vas a ver, tranquilo. ¿Viste? Efectivamente, lo que vamos a tener es un régimen bimonetario. Pero de facto. De facto. De facto. Usted tiene que presentar sus estados financieros en bolívares y por eso la contabilidad yo puedo llevar y hacer una contabilización. Pero voy a poner solamente este ejemplo. Cuando yo vendo el IVA, ¿se causa el día de la venta o al cierre? El día de la venta. Y el día de la venta es en bolívares. Y ese asiento debe ser en bolívares, porque el regulador me lo va a recibir en bolívares. En el caso de Colombia, igual, en pesos. ¿Cómo hace usted allí si lleva todo dolarizado? Y que, digamos, en este sentido, para lo que viene para Venezuela, pues no puede ser muy útil estudiar las experiencias que han tenido Perú y Uruguay, que efectivamente mantienen formalmente su moneda nacional, pero sí es usual que se vea que se utilice cumpliendo alguna de las funciones del dinero. Pero no está la regulación. En la regulación aquí nos permiten 2 formas de llevar dolarizados los estados financieros, que es promedio mensual y promedio anual. Se acabó. No existe otra forma. Vuelvo a repetir. Una cosa es lo que nosotros queremos hacer, que puede ser disparate, y otra cosa es lo formal.
Sign es una aplicación formal que permite presentar informes para saber si uno está siendo rentable o no. Pero no podemos salirnos de la norma, por favor, porque eso es lo que ofrecen muchas empresas que en este momento que se empieza a necesitar control no van a poder. Imagínense ustedes hacer negocios con una empresa petrolera o una transnacional, que lo primero que diga, usted va a ser mi proveedor, necesito sus estados financieros auditados por esta y esta empresa. Ah, no, no los tengo. Entonces no puede ser proveedor nuestro. Hay que recordar que estas grandes transnacionales tienen que cumplir con muy rigurosas regulaciones internacionales. Entonces, lógicamente, ese requerimiento, esa exigencia, se traslada a su cadena de proveedores. Sí. Aquí viene Pablo Sequera. Canal autorizado Sign al momento de la venta. Sí, largo plazo. Eso es lo de estábamos hablando. Será como Panamá, por ejemplo, hasta las políticas económicas se diseñan a corto y largo plazo. Y en Venezuela también. Ramón Medina, ¿la versión de Sign Professional vendrá homologada? Si el señal la homologa, obviamente, nosotros estamos llevándola para que cumpla con las exigencias de ellos. Pero eso tiene un proceso interno, eso va a creo que el cuarto piso en el CENIAT y ahí empieza un proceso de casi, son 20 y tantos ingenieros que revisan la aplicación. Los contadores cuando no piden E2 frasco en moneda extranjera deben aplicar análisis. Bueno, ya va, que hay contadores de contadores. Los estados financieros se pueden presentar de dos maneras y ya les dijimos, en bolívares obviamente y en moneda referencial, cumpliendo con las dos normas que permite la contabilidad, promedio mensual y promedio anual. Todo de allí en adelante son reportes gerenciales que nosotros podemos sacar gracias a que tenemos un generador de reportes, pero que Sign se los deja a ustedes para que lo creen, porque cada quien le mete un matiz adicional a esos reportes. Y les vuelvo a repetir, impuesto al valor agregado, yo no le puedo poner un promedio de dólar, ¿ok? Porque eso tiene un término definido. Ramón dice gracias, ¿ok? Todo allí, Jairo Ramírez está allí también. Ah, porque está el contador. El contador Jairo. Papá Jairo, ese profesor, ahí nos quedamos callados todos. Más bien nos puede dar cátedra a él. Todo gusto, cordialmente invitado para un próximo webinar. Próximo webinar, claro. ¿Alguien más tiene comentarios? Daremos por terminado el webinar, que ya está ahí, se puso un poco informal moviéndonos de puesto. Henry Silva. Ajá. En la moneda de curso bolívares. Los reportes nos ayudan a dar información en otras monedas en caso de que el cliente no requiera, que ha hecho un requerimiento común. No debemos salir de la norma. Completamente, Henry. Esa es la forma. Le damos el reporte que él quiere para que tenga una visión, pero es un reporte gerencial para toma de decisiones. Las decisiones se toman, entre más información se tenga, mejor para la toma de decisiones. Tenemos que fortalecer la comunidad, cada uno de los integrantes, y trabajar en criterio profesional y colaborativo. Todo no es perfecto, trabajar en conjunto nos permite mitigar las posibles fallas y seguir siendo líderes en nuestro sector, adaptándonos siempre al entorno país. Miren, si no les gusta leer, vean la película Una mente brillante. Sí. Vean la película Una mente brillante. Ese es sobre la vida de John Nash y habla sobre la colaboración. Si no quieren leer teoría de juego, la teoría de juego se le ha encontrado algunas fallas, pero también hay muchos premios Nobel sobre cómo uno puede ser más rentable, cómo uno puede ganar más. Y es lo que hemos venido haciendo en esta comunidad. No se le puso nombre de comunidad Sign al azar, porque se nos ocurrió. Es porque queremos una comunidad colaborativa. Siempre lo hemos hecho y pensado así.
De hecho, ahorita dijeron algo sobre la inversión en la parte financiera. ¿Y por qué Saint no vende directo? ¿Qué beneficio tiene Saint de que existan unos mayoristas de puntos y una moneda regional? Primero, recaudación. Segundo, disminución de la burocracia. Tercero, hacer que los canales integradores puedan tener ingresos financieros, de ese dinero, de ese excedente que tengan de dinero, hacerlo crecer dentro de nuestra misma comunidad. Y tenemos una moneda que, si no se han dado cuenta, es una moneda estable y que no es comparada con ninguna otra casa de software. Exacto, Pablo, ganar, ganar. La idea es ganar, ganar. Además, los fundadores de esta compañía ya tienen edad como para haber dado bastante testimonio de lo que se quiere con la comunidad. Espero que todos lo entendamos así y que sigamos trabajando juntos. ¿Tienen algún otro punto? Gracias a ti, Henry. Finaliza ya salió la jefa a despedir. Hasta luego, gracias. Agradecemos profundamente su participación y atención durante este encuentro. Esperamos que este análisis de perspectivas económicas 2026 haya resultado muy útil, claro y aplicable a su quehacer diario. En Saint Latinoamérica seguiremos compartiendo contenido de valor a través de nuestros webinars. Los invitamos a estar atentos a nuestras próximas convocatorias. Hasta pronto y muchos éxitos en este año 2026. Feliz tarde.